Nosotros como gobierno rechazamos de manera categórica los intentos de desestabilización y boicot a las elecciones generales que están promoviendo algunos comités cívicos y algunos partidos políticos de oposición. Vamos a hacer polémica con lo que es evidente, la fuerza de esta marcha, su vinculación con la democracia, su unidad con el pueblo está fuera de debate. No hay aquí ninguna discusión sobre lo que esto representa como una forma pacífica de expresar nuestro desacuerdo completo con la forma en que el gobierno lleva adelante este proceso. Por eso es que nosotros apoyamos la demanda de que ellos renuncien y así se abra la posibilidad de hacer una nueva elección que deberá tener acompañamiento de la sociedad civil, acompañamiento de organismos internacionales para asegurar de que realmente hay una selección de personas verdaderamente independientes e imparciales que le devuelvan la confiabilidad al órgano electoral. Oigan, ni en las marchas son capaces de unificarse los opositores, marchan en grupitos distintos, así quieren gobernar nuestro país, ¿no? Ni en eso se ponen de acuerdo. Justamente, hoy se ha llevado esta marcha, plataformas ciudadanas, políticos de la oposición, el CONADE también estaba presente allá, llegaron hasta el Tribunal Supremo Electoral, entregaron su carta pidiendo la renuncia de los vocales. Y además que respeten los resultados del 21F. Don Javier Moncada, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, está con nosotros para conversar justamente de qué opinión tiene el gobierno sobre la movilización de hoy. Bueno, muy buenas noches. Miriam, un gusto estar acá para informar. A ver, yo en primer lugar le diría que esas notas de introducción que ustedes acaban de poner fueron absolutamente claras. En primer lugar, la opinión del ministro de Comunicación, Manuel Canelas, que expresa la posición del gobierno de repudiar totalmente este intento de desestabilización del Tribunal Supremo Electoral. Esto es nada más que un boicot contra el proceso electoral. Está claramente evidenciado que hay un contrasentido muy fuerte, que la población tiene que entenderlo. No es posible que un grupo de opositores estén reclamando supuestamente por la democracia y a la vez intentando desestabilizar la democracia con el pedido de la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Un Tribunal Supremo Electoral es pues la esencia de la democracia, es una institución clave de la democracia y no es un tribunal apócrifo, no es un tribunal inventado por nadie, es un tribunal que nace de la institucionalidad del Estado, que tiene una base constitucional, que se establece mediante procedimientos legislativos y por lo tanto es la esencia de la democracia. Entonces ahí está el primer contrasentido. Yo creo que esta movilización ha sido una movilización primero para que vuelvan a hacer un intento los actores de la oposición de estar juntos en algún proyecto. Lo escuchábamos al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, que decía que ni en un ejercicio como este pueden unirse. Los hemos visto por las imágenes caminando por grupos separados y eso es entendible porque no tienen unidad en ideología, no tienen una unidad programática, no tienen una unidad de propuesta, es más, no tienen ni propuesta, no tienen afinidad ni siquiera entre ellos. Entonces, quienes han estado utilizando el eslogan del 21F, hoy se ponen una capa de posibles candidatos a buscar curules, quieren ser diputados, senadores y necesitan mostrarse entre ellos a tiempo de los momentos previos de armar las nóminas, las listas. Entonces tienen que visibilizarse. ¿Y qué más les queda? Nuevamente la población está constatando que no tienen una oferta que ofrecer al electorado, no tienen nada, entonces siguen cargando el eslogan del 21F, que a esta altura ya quedó absolutamente claro. Han llevado por
por todo lado ante instancias internacionales, aquella idea ya se ha quedado a esta altura muy bien definido ese actuar. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es nada más una movilización que tiene como eje central, yo comparto la opinión de nuestras autoridades, de desestabilizar el proceso electoral. Imagínese usted, mire, pedir ahora, vamos a suponer que esa descabellada idea tuviera asidero, pedir la renuncia de los vocales. Para empezar, hay causales, hay procedimientos, no es pedir porque uno quiere, ¿no? Pero de todas maneras vamos a imaginar que tuviera asidero. Bueno, ellos tienen un solo objetivo y en esto usted me va a dar la razón. 21F, lo tienen bien claro. Piden que se respete los resultados de 21F, ¿no? Y ellos dicen que por eso la democracia se está vulnerando. Claro, es una interpretación que ellos tienen porque ha quedado absolutamente claro que el pedido era modificar un artículo de la Constitución que no se modificó. Otra cosa muy distinta es lo que ha sido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional como un guardián de la constitucionalidad, que ha puesto en evidencia nuevamente algo importante, esa cualidad que tiene nuestra Constitución de establecer un bloque de constitucionalidad que incorpora, cuando se trata de cuestiones de derechos humanos, incorpora los tratados, los convenios. Entonces, el tema del 21F no es su propósito. El propósito es el siguiente. Fíjese en los tiempos políticos, imagínese pedir la renuncia, le decía, de los vocales del tribunal. Ni aunque eso se intentaría o se haría, tiene sentido, porque el propósito es que, sabiendo que no darían los plazos ni para una nueva designación, es simplemente dejar sin efecto el proceso electoral. ¿Por qué? Porque estamos cerca de octubre, no tienen propuesta, no tienen unidad, no tienen ninguna alternativa que se le hubiera podido ofrecer a la población. Los jóvenes, toda la población, todo el grupo de votantes tiene que exigir más bien a estos grupos, tiene que decirles: exigimos conocer cuál es la propuesta. Sería muy interesante que marchen para explicarnos y que se junten en una propuesta articulada para decirnos qué van a hacer en materia de educación, qué van a hacer en salud, qué van a hacer en justicia, qué van a hacer respecto a las empresas estatales, cuál es su idea de la economía del Estado. Entonces sería muy bueno eso, porque incluso por muy diferente que sea la opinión del MAS, eso es muy bueno, eso es un ejercicio democrático. Pues no tienen eso, entonces tienen un eslogan que siguen manejando, y esto es un claro intento de desestabilización. Ahora, esta mañana el ministro de Comunicación habló de, bueno, usted lo ha mencionado, desestabilización. También ha hablado de boicot. Hay ese riesgo de que se pueda boicotear las elecciones. Ya estamos en plena carrera, siguiendo una agenda, un calendario electoral. Bueno, a ver, la oposición se dio cuenta pues que los tiempos no van con su intento de buscar ni siquiera unidad, no pueden lograr ni siquiera unidad entre ellos, ¿no? Entonces, si no pueden lograr unidad, no pueden lograr propuestas, no pueden lograr una alternativa de país, y la elección está cada vez más cerca en el mes de octubre. Entonces lo que quieren es boicotear este proceso para seguir estirando el tema, para que no se lleve adelante la elección, cuando en realidad eso es una clara muestra de una actitud antidemocrática, porque tenemos una institucionalidad, tenemos un calendario electoral, tenemos todo un andamiaje que tiene que seguirse, y eso es lo que esta oposición no quiere, porque no puede enfrentar con buenas armas un proceso electoral. Ahora, me parece un poco fuerte la palabra desestabilización, porque usted es viceministro de Justicia, usted sabe que la palabra de por sí no es nada favorable. Desestabilización. ¿Sabe cuándo es desestabilización? El hecho de acusar a miembros del Tribunal Supremo Electoral de estar parcializados, de ser corruptos, de cometer delitos, de insinuar un fraude electoral, y solamente hablar y hablar y hablar con fines mediáticos. Cuando una persona hace una aseveración de esa naturaleza, tiene mínimamente la obligación de probar, de documentar, de presentar una denuncia, de iniciar un proceso, de seguir los procedimientos para que pueda materializarse una causal de una renuncia de un vocal de un Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, le ratifico, es claramente un afán de desestabilización y es un boicot contra el proceso electoral, porque no está pudiendo lograr absolutamente nada por la vía de las propuestas que deberían presentarle al país. Ahora, los miembros del Tribunal Supremo Electoral han dicho que no van a renunciar, es más, ni siquiera han respondido.
es que, a ver, Miriam, tendría que configurarse una de las causales para que pueda producirse la renuncia. Entonces, cuando se configura una de las causales para la renuncia, por supuesto que procede la renuncia. En este caso no existe absolutamente ninguna causal que proceda para la renuncia de los vocales, por lo tanto no hay ningún afán, no vemos ninguna otra cosa más que un afán político de figurar, como un apresto de tratar de mostrarse entre los actores de la oposición, para tratar de mostrar sus fuerzas, porque dentro de un poco de tiempo seguramente intentarán nuevamente unirse en torno a una candidatura. Todo lo que hagan está bien, es parte de su ejercicio democrático, pero fíjense, el hecho de que se puedan expresar, manifestar, es pues claramente una muestra de que vivimos en un Estado de Derecho. Lo que no se puede hacer y lo que no se puede permitir desde la institucionalidad del Estado es que estas movilizaciones que a inicio son pacíficas pasen a tornarse en verdaderos actos delictivos, como lo que ha pasado en Santa Cruz, cuando a título de marchas pacíficas se han atacado instituciones, se han quemado instituciones. Entonces, mientras las demostraciones sean pacíficas, todos los ciudadanos tienen derecho de expresarse, uno puede decir lo que piensa, no tenemos por qué pensar de la misma manera, unos pueden pensar blanco, otros negros, unos pueden buscar la opción A, la opción B, y todo está en su derecho de expresarse. Lo que no se puede es ya intentar hacer un boicot específico a la institucionalidad del Tribunal Electoral. ¿Quiere decir algo más a la oposición? No, que la oposición, en lugar de hacer este tipo de actos de carácter político que atentan contra la democracia, sería muy bueno que se compre un cuadernito, un bolígrafo y comiencen a escribir una propuesta. Sería muy lindo, sería bueno que los medios de comunicación pudieran conocer las dos propuestas de país. La propuesta de país que tenemos como gobierno, a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales, la construcción de una verdadera transformación de nuestro Estado. Los indicadores económicos lo señalan, el crecimiento, la reducción de la pobreza, tenemos muchos indicadores, entonces sería muy bueno conocer la propuesta. Solo cierro con esto. Ejemplo, si este gobierno se está dedicando a recuperar las empresas y los recursos para todos los bolivianos, entonces capaz que el otro gobierno quiera volver a entregarlos a manos privadas, que quiera privatizar todo, quiera despojar al Estado. Tal vez esa es su propuesta. Hasta sería muy lindo discutir las propuestas electorales, pero no estos actos que son nada más una presentación en sociedad entre los distintos activistas y actores políticos. Gracias por haber venido. A usted mismo.